¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre, desde el Sendero de los Brujos. Y hoy vamos a hacer un programa también un poco diferente. Tenemos que expandir nuestra conciencia y nuestra mente y saber lo que está pasando en el mundo. Yo considero que un buen brujo es aquel que esté enterado de todo lo que sucede, porque también es una persona que tiene que aprovechar todo su entorno, a bien y el de los demás. Un programa muy interesante. Es una revista de The Economist, que es una revista de Estados Unidos, en la cual, por lo que me doy cuenta, cada año saca una portada la cual lo toman como profecías. Si bien cada año hemos hecho algunas profecías, esta vez vamos a tomar esta portada porque, como ven en pantalla, viene como un test de visión, pero hay palabras que están ahí y que parece que es como significados ocultos, y que para personas que les gusta lo que es la teoría de la conspiración, dicen que aquí se revela lo que el orden mundial va a realizar el siguiente año. Yo estoy también muy en contra de esas cosas. Ya he sacado programa en donde descubra los verdaderos Illuminatis, pero vamos a ver. Ya al final tú tendrás tu propia conclusión. Para empezar, tenemos que la portada dice el mundo en el 2020. Tenemos algo muy interesante, que son los colores rojo y verde, y para no buscarle tres pies al gato, resulta que en los test de visión precisamente son los colores que se ponen, y que la visión 2020 en Estados Unidos se considera como la visión perfecta. Tenemos la palabra de Trump, y esto es más que evidente. Si nos damos cuenta, abajito dice exit. ¿Esto qué quiere decir? Y ya lo he dicho en el Sendero USA. Si no has visto esta página, yo también te recomiendo que te metas ahí, que también hay temas muy interesantes. Nos habla de la salida de Donald Trump, y esto es muy evidente debido a que ya tiene demasiados problemas, ya hay muchísima gente que ya no lo quiere y ha cometido muchos errores. Es una persona que ha sido muy servicial. El punto es de que ha solamente servido a lo que es los fines de los grupos de élite en Estados Unidos. Estados Unidos se vende como una gran democracia, pero para mí Estados Unidos es una plutocracia. La plutocracia es la forma de gobierno en el poder que está en manos de los más ricos y los más influidos. Clase social formada por las personas más ricas de un país. Y como sabemos, Estados Unidos lo domina la Reserva Federal, que es una reserva privada, pese a que tenga el nombre de federal, no es del gobierno, y que también obedece a las órdenes de lo que son los judíos. Y también, aunque no lo crean, a los órdenes de los árabes, porque prácticamente más del 30% o aproximadamente el 30% de las inversiones que tiene Estados Unidos es de los árabes. Entonces, todo esto que se da de las guerras en Medio Oriente simplemente son cortinas de humo. Entonces, si nos damos cuenta, el ataque de Irán no es realmente un ataque para evitar una guerra o para provocar una guerra, ya que en Medio Oriente ya no quieren guerras. Simplemente es para servirle a los intereses de lo que es las personas de dinero, y sobre todo a los judíos, que esto le conviene prácticamente a los judíos. Entonces esto claramente va a ser un error, porque Irán pide que salga de Estados Unidos. Si esto lo quiere utilizar para tener mayor fuerza, que se vea bien en los votos, entonces prácticamente esto es un gran error que ha cometido el presidente Donald Trump. Y entonces aquí parece que están vaticinando, como ya lo habíamos dicho anteriormente, su salida, porque ellos ya están perdiendo la fuerza en Medio Oriente, y esto es algo que precisamente los dueños de Estados Unidos, los ricos, los banqueros, los judíos, no se lo van a perdonar, debido a que todas las guerras, y como lo sabemos, son por los recursos naturales, específicamente en Medio Oriente, por el petróleo. La siguiente palabra, el Brexit. El Brexit se compone de dos palabras. La primera hace referencia a Gran Bretaña, y la segunda es salida, que es exit. El primer ministro de Inglaterra, como parte de su campaña, prometió que si ganaba, hacía una encuesta, digamos una encuesta ciudadana, en donde la gente votaría si continuaba Inglaterra en lo que era la Unión Europea. Y apenas si con el 51% más o menos, me acuerdo, la gente votó por salir de lo que es la Unión Europea. Y entonces, ¿qué
refiere a esto. Ya esto está aceptado, parece que a finales del mes de enero del 2020 se van a empezar a hacer ya formalmente todas las gestiones para la salida. ¿Y esto en qué pudiera afectar? Para empezar, el hecho de que vivimos en un planeta globalizado, en donde se pone como bandera de esta nueva modernidad entre los países las uniones por medio de los tratados. El momento de que salga Inglaterra, aparte de que va a tener que pagar una multa de miles de millones de dólares por no cumplir con los compromisos acordados, esto va a hacer que la economía de alguna forma en algún periodo, sobre todo en el 2020, se vaya a contraer de forma mundial debido a las especulaciones. Por lo tanto, las inversiones extranjeras se van a, de nueva cuenta voy a decir la palabra, contraer. Y esto va a hacer que mucho de todos los productos que se obtengan en los países que no son realmente productores de aquellos bienes tengan alguna especie de problemas, como en América. Posteriormente esto, a mi parecer, se va a empezar a nivelar, pero de entrada sí vamos a tener un problema. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que son los países que tienen tratados con la Unión Europea, porque cuando se conforma esto, no era de que México tuviera un tratado específicamente con algún país europeo. Eso quería, en el momento de estar en la Unión Europea, eso quería decir que todos los tratados con los países tenían que unificarse en relación a Europa. Y esto va a hacer que ya no se tengan esos tratados, lo cual puede llegar a ser aprovechado, debido a que se pueden configurar estos de nueva cuenta para tener así mayores ventajas para ambas partes. Entonces, el Brexit, para lo que es el orden mundial o los grandes empresarios, sí puede ser una especie de derrota, debido a que esto puede llegar a interpretarse como un modelo de fracaso en cuanto a la integración de las regiones, y entonces esto lo que puede llevar a que otros países o otras economías empiecen a retraerse y buscar hacia lo que es economía interna, cosa que México, gracias a este presidente, y hay que decirlo, ya se está adelantando. A veces este presidente, y vamos a verlo de esta forma, pareciera como un visionario. Esperemos que así como las cosas han salido bien, continúen. No es un programa político, tocó hablar este programa de esto, y se respetan mucho las creencias. Todo lo que se ha puesto como, digamos, materia de economía internacional en relación a México ha funcionado de la mejor manera. Otro punto muy interesante, que es la AI. ¿Y qué significa AI? Es la inteligencia artificial. En cuanto a esto, sabemos que el desarrollo de la misma ha sido prácticamente aquel pináculo de la ciencia moderna. El emular lo que es, para mi consideración, el órgano más perfecto y más potente de todo el mundo, que es el cerebro humano. Las investigaciones se han hecho, hemos visto desde hace muchísimo tiempo, incluso en películas, o desde tal vez los libros de Isaac Asimov, lo que es el padre de la ciencia ficción. Todo lo que nos puede aportar lo que es la inteligencia artificial, incluso en las películas de Terminator. Resulta que en este año se van a desarrollar muchísimos aspectos importantes de la inteligencia artificial, lo cual está hecho para ayudar a los hombres en cuanto a su desarrollo en relación a los bienes que no son renovables, en cuanto a su desarrollo para todo lo que tenga que ver con los problemas ambientales. Pero también es verdad que se han hecho ya un programa que se llama, en sus siglas en inglés es GPT-2, el cual lo crea OpenAI, y es un modelo de lenguaje no supervisado y entrenado, en el cual es con una cantidad de datos que es totalmente impresionante. Y parte de esto es que puede llegar a predecir el futuro. Ya la ciencia se está metiendo en la parte mística. No es así. Recuerden que todo en el universo tiene patrones constantes, tiene patrones definibles. Todo lo podemos nosotros medir por medio de aquellos movimientos o trayectorias que se realizan. Incluso la pregunta si el destino existe o no existe o está determinado, sí, físicamente, ya que todo lo que nosotros realizamos son movimientos que son deterministas. El punto es que esta nueva inteligencia artificial, la cual investigándola a mí me dio, digamos, mucho asombro, porque puede llegar a tener conversaciones bastante, digamos, coherentes y
como si estuviéramos hablando con personas muy cultas o inteligentes, va a servir para poder pronosticar las tendencias de compra y hacia dónde se van a tener que invertir las cosas. ¿Qué resulta de esto y cuál puede llegar a ser el problema? Que si tú tienes una empresa en la cual obviamente tú esperas buscar ¿qué producto va a ser el más redituable? Entonces, obviamente este producto lo van a comprar la gente que tenga los recursos. Y a ti como empresario, imagínate que tengas tu negocio, tu puesto. Lo que tú buscas es, voy a comprar esto porque eso se puede llegar a vender. Y tú te vas haciendo idea de lo que pudiera llegar a ser el gusto de la gente. Sin embargo, con esta nueva inteligencia, los grandes productores, las grandes empresas, van a poder específicamente saber a qué se le tiene que invertir para ellos maximizar sus ganancias. Sin embargo, mucha gente que no tenga el acercamiento a cierta economía, entonces va a haber productos que puedan ser básicos, que no va a poder ya, no van a estar tan a la venta. De alguna forma, con las cuestiones del hombre contra la máquina, también aquí el hombre puede llegar a tener desventaja porque ya muchas cosas que hacía el hombre ya lo van a realizar. Precisamente esta inteligencia artificial lo estamos viendo y los más afectados podrían ser, entre otros, los médicos y sobre todo el sector financiero. En todas las empresas va a ser mucho más factible tener un programa que alguien no sepa manejar, en donde pudieran tener su alimentaria de datos y entonces darte aquellos resultados que tú pudieras querer, como las proyecciones de ventas, qué artículos comprar, los meses fuertes, el ROI, que es el retorno de la inversión, las inversiones que vas a realizar. Y entonces esto puede llegar a afectar mucho a todas estas personas a favor de los grandes empresarios o los grandes consorcios. Aquí voy a leer un poquito esta máquina que le preguntan y es muy interesante y ustedes noten lo que es esta coherencia de sus respuestas que a mí me dejó impresionado. Nos dice, le preguntan, ¿qué tecnología vale la pena para el 2020? Chéquense la respuesta. Diría que es difícil reducir la lista. El mundo está lleno de tecnologías disruptivas con impactos globales reales y potencialmente enormes. Lo más importante es la inteligencia artificial, que se está volviendo exponencialmente más poderosa. También existe el desarrollo de automóviles autónomos. Hay mucho que podemos hacer con inteligencia artificial para mejorar el futuro. Nos dice cuál es el futuro de la inteligencia artificial. Le pregunta, dice, sería bueno si utilizáramos la tecnología de manera más responsable. En otras palabras, debemos tratarlo como una utilidad, como una herramienta. Deberíamos poner tanto esfuerzo en desarrollar la tecnología como sea necesario, en lugar de preocuparnos de que nos perjudique y destruya nuestras vidas. De alguna manera, aquí ya está en la primera línea, dice, sería bueno si la utilizáramos de manera más responsable. Esto quiere decir que no va a ser utilizada de forma responsable, aquí lo está diciendo, y aparte de todo, puede estar hecho obviamente como fines armamentísticos o fines que simplemente, como siempre, van a beneficiar solamente a esa plutocracia, a esa élite. También nos dice que si se le preocupa que utilicen la inteligencia artificial para propagandas de gobiernos de derecha, para deshabilitar a lo que son los gobiernos de izquierda, entonces dice que sí, y que si eso se puede llegar a dar, y nos dice, sí, probablemente lo veremos, es solo cuestión de cuándo. Las noticias falsas generalmente son generadas por campañas políticas y tienen el potencial de tener un gran impacto en resultados de una elección. Esto se debe a que difunden información errónea, a menudo sin ninguna base de hechos. Y esto también es una de las cosas que se utilizaron, o que se dice que utilizaron en Estados Unidos una inteligencia artificial, para que Donald Trump supiera a qué estados ir, más o menos qué discursos decir, y de esa manera fue la que ganó. Era como el saber, como el anticiparse con esta como bola mágica de cristal electrónico, el hecho de en dónde apuntalarse para obtener estas mayores votos. Por lo tanto, la inteligencia artificial en este año va a tener mucha importancia, sobre todo porque vienen las elecciones y muchas otras cosas en donde las decisiones o los gobiernos también de derecha van a utilizar toda esta inteligencia artificial, ya sea este programa u otros programas, para tratar de afectar o vulnerar a los gobiernos progresistas, como es el caso en México, como tenemos la página de Tumbaburros, que es de Calderón precisamente, y de su sobrina, de su hijo, en donde empiezan a expandir noticias falsas. Afortunadamente la gente ya en estos años ya no es tan crédula, y esto no tiene tanto impacto, sobre todo en el Twitter es donde tiene impacto, pero estadísticamente en México solamente el 2.5% de las personas manejan esa plataforma. Por lo tanto, si bien no es tan relevante, sí es algo que puede ser como una piedra en el zapato que puede estar afectando a estos gobiernos por medio de noticias falsas o generar tendencias que son totalmente ficticias. En cuanto a la siguiente palabra, tenemos que dice Tokio. El hecho
hecho en donde los Juegos Olímpicos en el 2020 van a ser en Tokio. Hay un hecho muy importante debido a que la delegación rusa, debido a un dopaje que tuvieron, los problemas con el dopaje, precisamente no van a asistir. Esto se determinó el 9 de diciembre del 2019 y entonces van a asistir algunos deportistas rusos, pero como países neutros. Esto no es la primera vez que ha pasado y esto podría parecer, y pensando un poquito mal, un golpe que dio precisamente Estados Unidos a Rusia para demostrar que todavía tiene ese poder. Es una de las maneras para poder realmente quitar esa hegemonía, porque vamos a recordar esto: Rusia regularmente en los Juegos Olímpicos siempre da la cara. Y para Estados Unidos, esta publicidad mundial que tiene Rusia en relación a los Juegos Olímpicos no le conviene. Ya tiene mucho, o sea, ya es demasiado con lo que tiene con China para que también posteriormente con los rusos, y esto pues no le va a convenir. Por lo tanto, también hay que notar la parte económica, en donde Estados Unidos va a tener lo que es la propiedad de la transmisión de los mismos por parte de la NBC, y esto va a ser por 4.38 mil millones de dólares, lo cual realmente va a ser es algo impresionante, y esto obviamente va a terminar beneficiando a lo que es el gobierno de Donald Trump. Y otro dato muy curioso: la empresa NBC, precisamente el dueño es Brian L. Roberts, el cual es dueño de muchas otras empresas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que él se ha declinado abiertamente partidario de los demócratas. Por lo tanto, parece que todo se está amalgamando para que de alguna forma los demócratas vuelvan a estar en el poder, lo cual también puede ser interesante, ya que Estados Unidos representaría o tendría un poquito más de flexibilidad. Tenemos la siguiente palabra. La siguiente palabra es muy interesante, ya que nos habla de Marte. ¿Y de qué? ¿De por qué será esa profecía para el 2020? Y acá hay algo de sumamente interesante. Si nosotros podemos ver dentro de la pantalla que ustedes tienen alguna profecía encriptada, aquí podemos ver algo que me llamó la atención. En la palabra world, si la juntamos con la parte que está abajo con el 2, forman un O2 y entonces se conecta también con lo que es Mars. ¿Qué quiere decir esto? En el 2020 se va a lanzar una máquina hacia el espacio. Es el Mars 2020 Rover. ¿Y qué va a tener de extraordinario esto? Vamos, ¿por qué esto es tan relevante y por qué lo mencionan? Porque aunque pareciera película de ciencia ficción, en el 2020 se va a convertir, esta máquina tiene la posibilidad de convertir el CO2 precisamente, que es el componente en oxígeno, o sea, el dióxido de carbono, en el cual Marte prácticamente está compuesto, su atmósfera casi al 100%, lo va a extraer esta máquina y lo va a convertir en algo respirable para los humanos. Y esto ya se pasó la prueba, y esto lo vamos a ver, que esto se va a lanzar en julio. Entonces, también con la inteligencia artificial. Y así, entonces, se van a probar las condiciones reales para ver si esta atmósfera puede ser respirable, lo cual pues ya estamos hablando acerca de una colonización, de un viaje hacia las estrellas, y esto la verdad que es bastante impresionante. Después tenemos nosotros la palabra climate, clima. ¿Y esto a qué va a referir? Esto es muy interesante porque ahorita la nueva apuesta de los que cuidan, de los que poseen lo que son las riquezas, siempre han sido los recursos naturales. A ti te dicen: no consumas agua, cierra la llave, no tires basura, no gastes tales cosas, cuando realmente las grandes compañías consumen miles o millones de litros de agua al año con sus industrias armamentísticas, y las grandes empresas son los que realmente destruyen el planeta. Y también aquellos argumentos que se utilizan, como lo del Amazonas, que fue precisamente el quemar adrede el Amazonas, ya que este presidente Bolsonaro quería la venia de Estados Unidos para sus políticas, y parte de esto era el quemar adrede lo que es los campos de Brasil, y lo mismo pasa en Australia, y lo mismo ha pasado también en
lo que fue en las Californias, cuando fueron estos grandes incendios. Entonces este año vamos a ver grandes problemas climáticos provocados, lo cual van a subir los elementos contaminantes en las mediciones de los elementos contaminantes, o van a agravar la crisis o nos van a hacer preocupar para que nosotros como usuarios empezamos a dejar de consumir ciertas cosas. Por ejemplo, nos han quitado las bolsas de plástico en México. En otras partes del mundo se han hecho muchas campañas en relación a esto, y realmente ellos se hacen sus guerras, ellos tiran millones o miles de millones de toneladas de basura diario, destruyen los mares, pero la culpa te la echan a ti, la culpa me la echan a mí y nos la echan a nosotros. La verdad es que esto es una forma en la cual se conspira para que los culpables seamos nosotros y las cosas se encarezcan, y al fin y al cabo todo pareciera que todos los caminos llegan a Roma, pero todo es economía, todo es por dinero. Si nos damos cuenta, todo es por poder, todo es por control, todo es porque ellos permanezcan en el poder. Esto de la niña Greta es una niña que han utilizado simplemente para poder darle voz a esto. No es la primera vez que lo hacen, algunos premios Nobel también lo han hecho, una sudamericana, me parece que también, creo que brasileña, que luego que quedó en el olvido. Y es contradictorio porque aquel barco en el cual llega esta persona, esta Greta, de Europa a Estados Unidos, América, no sé si precisamente llegó a Estados Unidos, es según un barco ecológico, el cual es construido se contaminó mucho por construir ese barco, contaminó más de lo que realmente pudiera resultar la parte ecológica, y fue financiado obviamente este viaje por grandes empresarios o personas que están detrás de todo este real orden mundial. Y entonces aquí esperemos otros incendios, otras mentiras, otras crisis que nos van diciendo. También nos dice la palabra Xi, o en el número romano el número 11. ¿Y qué va a referir el número 11? Y el nombre es Xi Jinping, aunque esta palabra o este número romano, yo vi varias cosas interesantes y ahorita se las voy a decir. Son tres partes importantes. Primero, que hace referencia a Xi Jinping, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista en China, es como el presidente ahí en China. Pero también hace referencia, y yo ahí le quise meter un poco de mi cosecha, al final es una investigación propia, en relación a el 11º protocolo de Sion, y ahorita que lo lea ustedes van a ver lo interesante. Pero también a una letra griega, que es la palabra que también es Xi, que se pronuncia Xi, y es una letra griega que tiene el valor 60, pero que bueno, ahorita vamos a ver, porque esto es muy interesante. Para empezar, China en este año nos habla de que va a tener probablemente un desarrollo totalmente elevado y muy grande. ¿Y a qué corresponde? Vamos a hacer este análisis. Los nuevos países que van a tener más poder, las nuevas potencias del mundo, van a tener una característica importante. Uno, mano de obra barata, como es el caso de China, y la obtención también de los recursos. Tú me dirás, esto no es nuevo, pero resulta que entonces nuevas potencias van a poner un equilibrio en el mundo, y se pronostica que como México contiene estos elementos, en el año 2050 vamos a ser potencia mundial. Y entonces China tiene tanto recursos no renovables, tiene también petróleo, tiene tierras raras, tiene varios metales interesantes, y también tiene la mano de obra. Entonces en este año, conforme va a haber una especie de recesión de la cual vamos a hablar también, resulta entonces que China va a tener un gran crecimiento y va a ser el protagonista prácticamente del año 2020 en un mundo que está tan dividido entre buenas y malas noticias. Pero China ha sido un país visionario que desde hace más de 50 años ha tenido a bien desarrollarse con mucho sacrificio, tal vez con muchas condiciones muy precarias que han tenido su gente en un principio, pero ahorita ya vemos que la mano de obra de China ya es más especializada. Vemos ya chinos en todas las universidades del mundo. Y vamos a pasar a otra parte también importante del número o de la letra Xi, que yo también vi como el número 11. Y entonces, ¿a qué va a referir esto? ¿Qué nos dice el protocolo XI o Xi o 11, número romano, de los sabios de Sion? Que si bien Los sabios de Sion hay que entender que es un libro muy popular para la gente que le gustan las teorías de la conspiración, hay que entender que es un libro que se plagiaron o sea que no es un libro que realmente tuviera un contenido nuevo, y se plagió más bien de una novela que se titulaba El encuentro o Plática en el infierno,
Simplemente lo que quiero decir que los protocolos de los antisemitista, anti los judíos, el cual fue usado a principios del siglo XX en el cual se decía que los judíos pretendían conquistar al mundo y tenían varios protocolos en los cuales establecían el nuevo orden mundial, lo cual prácticamente era como la verdad, era una idea, era un libro que estaba contra Napoleón III, en el cual ficticiamente establecían la idea de lo que él pretendía. Posteriormente este libro fue copiado, se modificó y entonces llegó al siglo XX. Ya saben que a la gente le encanta andar ahí inventando cosas o andar copiando cosas para validar, pero posteriormente este libro lo utilizaron los alemanes, lo tomaron como real y entonces ahí tenemos uno de los grandes errores de la humanidad, que fue precisamente la Segunda Guerra Mundial, ya que Hitler era una persona totalmente esotérico. Este protocolo nos dice el programa de la nueva constitución, algunos pormenores del golpe de estado proyectado. ¿Qué quiere decir? Que en el siguiente año, y ya se está viendo también en este año, va a haber muchos golpes de estado artificiales. Eso ya lo estamos viendo en Bolivia, lo han pretendido hacer en México, pero ya lo han hecho en otros países y Sudamérica es uno de los objetivos reales. Tenemos ahí por ejemplo a Guaidó en Venezuela, porque prácticamente es algo que van a realizar en este año estas personas que realmente dominan el poder. Dice los gentiles, dice que es un rebaño de borregos, o sea, a ti y a mí nos llaman rebaño de borregos, y que nos dice que el objetivo es hacer destacar el poder del gobierno bajo la aparición de un cuerpo legislativo. Sería en realidad un comité de redacción de las leyes y de los decretos del gobierno. Dice, bajo la forma de proposiciones al cuerpo legislativo, o sea que les van a empezar a decir a los países, estos millonarios, estas personas, recuerden que estos controlan por el dinero. Entonces la mayoría de los países tienen préstamos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial precisamente, y entonces ellos te dicen qué hacer y no hacer para que te presten, y entonces se inflan o se hacen estadísticas que son irreales. Recuerda que los crecimientos proyectados en esas épocas, todavía en México hace unos 2 años, eran ficticios, porque estos préstamos se ponían como parte del PIB, del Producto Interno Bruto, y entonces es una mentira porque realmente no había un crecimiento. Simplemente es como si yo gano 100 pesos, pero yo voy al banco y me prestan otros 20, y entonces yo lo pongo y digo, es que este año me fue mejor porque gané 120 pesos, y no es verdad. Realmente incluso tenía 80 pesos porque esos 20 yo los debía. Dice, por medio de decretos presidenciales, por actas del Senado y por la resolución del Consejo de Estado, bajo la forma de órdenes ministeriales. Esto quiere decir que muchas veces en los países democráticos tienen que estar de acuerdo las cámaras, pero aquí se van a dar más y vamos a ver en el siguiente año muchas acciones que tomen sin considerar a las cámaras, y esto ya lo estamos viéndolo en Irán, que precisamente Donald Trump no tenía esta mayoría, y entonces resulta que él casi como decreto, él solito va y hace el ataque, no consulta a sus aliados, entonces sorprende a todo el mundo. Él quería hacer un conflicto porque no lo quería realmente evitar, pero ya vimos que le salió mal, y entonces esto es real, esto aquí ya lo estamos comprobando. Y también dice que en caso que se juzgue oportuno por medio del golpe de estado. Y esto es totalmente interesante, porque para poder hacer estos cambios que ellos quieren, modificar el mundo como ellos quieren, no les va a importar desestabilizar los países. Ellos los que les va a importar es su dinero, y para conseguirlo y para obtener el poder no le va a importar la gente, las transformaciones. Esperemos que en Latinoamérica se den esos cambios. México ya está despertando y esperemos que esto se permita a todos nuestros hermanos latinos. Porque también X1 o Xi, como decía, es el nombre de la letra griega que tiene el valor de 60. Y el uso más conocido en esta numeración es precisamente en el número de la bestia, en el Apocalipsis de San Juan, donde aparece Xi, Hi, Xi, estigma, que representa el valor 666. Esto es muy interesante, porque también el número 666 se ha dado y ha sido algo muy popular, que tiene que ver con toda la forma en la cual el hombre va a empezar a cambiar la forma de su comercio. Estamos en un mundo en donde van a ser comercios electrónicos, y las tendencias y todo lo que nos venda van a ser manipulados, y van a estar precisamente ya todo enraizado en todos los nuevos sistemas que son de comunicación electrónica vía los bancos, para que el dinero nunca lo veamos. Yo por ejemplo tengo mi aplicación Mercado
Libre o tengo Amazon. Yo tengo una cantidad de dinero que físicamente yo sé que está en algún lugar, sé que está en algún banco. Y yo puedo hacer un pedido, pero ese dinero es virtual. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente la cantidad de dinero o en lo que está establecido el dinero, en lo que está respaldado, no existe. Entonces esto resulta que hemos vivido en un engaño. Lo cual, imagínense cuando se enteren el mundo que todo ese dinero que uno tiene no tiene ese valor, no está respaldado. Eso sí puede hacer una crisis. Y yo vaticino que este siguiente sexenio, si bien México está haciendo lo necesario para no tener esa repercusión a largo plazo, en el mundo sí va a haber muchos conflictos. Y la siguiente palabra es recesión. ¿Qué quiere decir esto? Es como, en realidad, es cuando la economía se empieza a perder esa actividad económica dentro de un país, en este caso va a ser mundial. Se empieza a reducir esta actividad económica, empieza a bajar en un periodo de tiempo. Tiene que ser, cada país tiene mediciones diferentes, tiene que ser 2 trimestres. En México, por ejemplo, en otras partes del mundo puede cambiar. Es por eso que cuando decían que cuando entró Obrador y que México estaba en recesión, yo la verdad me reía, y la gente que realmente veía crisis, pues sí, o sea, hay que leer, no nos tenemos que quedar de forma ignorante. No puede haber una recesión a menos de que pase un determinado tiempo, porque para dictaminar esta recesión necesitan pasar esos trimestres con crecimiento negativo, o más bien un decrecimiento. Entonces, si nosotros tenemos un periodo negativo, no quiere decir que es una recesión. ¿Qué es lo que nos depara en el mundo? Estados Unidos va a entrar, o hay una manera de que pueda entrar en lo que es una recesión. Hay un riesgo muy importante. Entonces, en el 2020 vemos a mucha gente, y esto es a nivel mundial. Digo yo, México de alguna forma ha aguantado bastante porque ha manejado políticas que parece que se está adelantando a su tiempo, porque ha buscado más un nacionalismo, ha buscado más el tener una economía hacia el interior, y esto realmente con el paso del tiempo vamos a ver las repercusiones muy positivas de esto. Ahorita mucha gente puede estar inconforme, pero en un futuro lo vamos a agradecer. En el mundo es tan fuerte esta recesión, es tan fuerte todo esto, no solamente en México, como digo, México se ha escapado, que entonces la fe en la economía se ha perdido. Ya la gente ya no cree en las órdenes económicos, ya no cree en los bancos, ya no cree en las inversiones. Ya la gente que tiene créditos y que los mal usó, los sufrió bastante. Entonces esto también hace que los inversores, las empresas y los consumidores decidan realmente retirar lo que son todos estos activos financieros, que vendan, y entonces se empiezan a hacer muchas modificaciones económicas. Los bancos dependen del dinero que tienen, gracias a ti, gracias a mí, pero entonces ya mucha gente lo que va a hacer es empezar a vender, a retirar sus dineros, a hacer muchos movimientos en las cuestiones de bienes y raíces, ciertas inversiones. Entonces también va a haber el recorte de lo que es la inversión. Al recortar la inversión, obviamente lo primero que hace, y de librito así una empresa, solo sé porque estudio economía y finanzas, es recortar al capital que es el más, que gasta más, y este es el capital humano. Esto lo hacen para reducir lo que son los gastos. Eso quiere decir que la gente le vale madres a las empresas, lo que le importa es que ellos ganen, y ellos o pueden subir sus productos de precio, pero como esto no les da competitividad, los mantienen, pero porque van a correr a muchas personas. Entonces esta recesión lo que puede llegar a traer es un fuerte desempleo. Entonces esta parte va a ser muy interesante porque esto va a ser a nivel totalmente mundial, no solamente estamos hablando de México. Y México, al parecer, va a haber un crecimiento pequeño, pero no vamos a entrar en recesión, porque nos va a afectar más bien la recesión. Si entramos es porque vamos a ser afectados por la recesión mundial, y puede ser que se puedan inventar alguna crisis, alguna guerra, algo para tratar de evitarlo. Cuando llegue la palabra bono, voy a decir cómo se evitó esa crisis en el 2019, pero no así se pensó en la década que estamos empezando, y a futuro podemos llegar a tener problemas económicos. La siguiente palabra, Modi. Modi hace referencia a Narendra Modi, el cual es el primer ministro de la India, y él enfrenta a la India. Es uno de los países que están en mayor crecimiento, es una de las potencias mundiales más grandes, una potencia incluso nuclear, porque contiene los elementos que yo les venía diciendo. ¿Cuáles son estos elementos? Mano de obra barata y recursos, y además tiene cerca a China y tiene cerca a Rusia. Entonces se ha convertido prácticamente la India en un país con muchísimo desarrollo. Y lo primero que va a enfrentar la India en este año, y esto es muy normal, es precisamente las migraciones. Hay que entender esta parte. Uno de los problemas importantes
cuando un país empieza a tener desarrollo? Es que los países vecinos que no lo tienen empiezan a tener ese tipo de... empiezan a ver esos movimientos. Entonces la India hizo lo que promulgó lo que era una ley ciudadana, en donde daban prioridad a los migrantes de prácticamente cualquier estirpe religiosa, pero que provenieran de 3 países mayoritariamente musulmanes, sobre los que profesaban el Islam. Y recordemos que la religión dominante en la India es precisamente esa, lo cual a la gente le ocasionó muchos problemas. Pero esto fue una manera también para frenar la migración o hacer que los migrantes que llegaran tuvieran una mayor calidad. Hay que entenderlo. Inmediatamente casi 2 millones de personas que estaban en el país desaparecieron del su estado de ciudadanía, y esto se ha enfrentado a graves problemas, porque recordemos que en esa parte del mundo son regiones muy complicadas y muy fuertes. Ahora, referente a lo que es la economía, como sabemos, y ahorita ya lo saben porque lo acabo de decir hace rato, de alguna forma el mundo ha estado en una recesión o una desaceleración de la economía. Esto quiere decir que los factores de gobierno económicos en los cuales se basaban en el intercambio de mercancías, se basaban en el libre comercio, pues ya no son los factores que van a mantener a los países. Esta ilusión del libre comercio para un crecimiento del país ha quedado atrás. Cuando un país empieza a tener problemas internos, empiezan a afectarse sus empresas, empiezan a quitar gente, y esa gente, al no tener dinero, no va a consumir, y entonces ya todos esos productos que llegan de otro lado pues no los van a comprar. O sea, es una manera muy sencilla de explicar lo que es la economía como la estamos viviendo. Entonces hay mucho riesgo, porque esto va a conducir a lo que son las tasas altas. Eso que quiere decir que más bien las tasas, ya no va a haber tasas altas a futuro, porque eso que quiere decir que ya la gente ya no va a buscar tener inversiones a largo plazo. Lo cual viene como otra parte que investigué también en una palabra que se llama bond, la cual vengo mencionando, pero no le voy a dar ahorita tanta importancia hasta que llegue esa palabra, sino cuando llegue no voy a tener de qué hablar. Y entonces, esto resulta que las economías ya no piensen en un crecimiento. Anteriormente la medición de la economía se llamaba en cuánto creció el PIB, cuánto crecimos como país. Pero para crecer tenía que haber deuda y teníamos que cumplir con las agendas de aquellos poseedores del dinero, poseedores de todo, o los grandes países, para que entonces pudiéramos crecer. Y eso se recostaba en los gastos públicos. Para crecer es que necesitamos crecer como país, tenemos que recortar gastos a la educación, tenemos que recortar gastos a la salud, porque tenemos que crecer. Pero eso no nos beneficiaba a nosotros como país, beneficiaba a los que estaban en el gobierno y a los grandes empresarios y a los extranjeros, porque para que un país extranjero pudiera invertir en cualquier otro país, la inversión extranjera directa, pues el país tiene que cumplir con ciertos factores. Es como decir, yo te voy a prestar dinero, pero antes de eso, compruébame que tienes trabajo y compruébame que vas a tener lo suficiente para poderme pagar. Vamos a hacer, es como un banco. Sí te voy a prestar, pero compruébame que tienes la capacidad de pago, sino ¿cómo te voy a prestar? Para poder nosotros tener esa capacidad de pago como país, imagínense que es tu casa, sí te lo voy a comprobar, no gano lo suficiente como para pagarte, pero voy a vender mi coche, voy a comer menos, le voy a dar de comer menos a mis hijos, no van a ir en escuelas de paga, van a reciclar sus cuadernos, voy a vender algunas sillas, voy a deshacerme de algo, y entonces te voy a demostrar que sí tengo la capacidad de pagarte. Y eso es lo que pasaba con los países. Vendían la luz, vendían el petróleo, todo con tal de tener números de crecimiento, los cuales eran ficticios. Y aquí hay una parte bien importante, porque Modi también, digamos que estudia economía, y este es un análisis que yo hice muy propio. Esto también es una muestra para que ustedes vean que los brujos no somos personas incultas, al contrario, un verdadero brujo tiene que ser una persona muy letrada, muy culta, saber de todo el mundo para poder nosotros dar todo esto. Entonces la palabra Modi es una palabra para calcular los costos marginales, y bueno, no los voy a aburrir con tecnicismos económicos, pero esto aparece dentro de las profecías del The Economist. ¿Y qué refiere a esto y qué podemos ver? Cuando nosotros tenemos un modelo económico, hagan de cuenta que ustedes quieren predecir cómo va a estar una economía, cuántas ventas van a tener, y tienen, para calcular un año, se los pongo muy fácil, tienen 12 meses, pero de esos 12 meses les faltaron 3 datos, simplemente porque esos datos o no los tuvieron, o no existen, o se dispararon en lo que se llama la campana de Gauss. Entonces esos datos, vamos, que son inservibles. El método Modi lo que hace es, se los voy a poner de una manera muy sencilla, y espero que los economistas que me escuchen no lo tomen a mal, pero recuerden que es un programa para
para todo el mundo y no todo el mundo puede entender estos tecnicismos o no tiene por qué entenderlos más bien. De forma artificial, yo calculo la tendencia de los meses previos y saco una especie de promedio. Hay muchos factores, es una forma muy sencilla. Y entonces si yo tengo, por ejemplo, un crecimiento en donde va 5, 7, 9, pero el cuarto no lo tengo, entonces para mí el promedio del cuarto mes lo voy a poner en 7 para que yo tenga más o menos un cálculo estable y pueda tener una predicción económica fuerte. ¿Y por qué lo digo? Porque esta forma es una manera artificial de poder influir en los factores económicos. ¿Eso qué quiere decir? Que el siguiente año vamos a tener muchísimos datos que saquen los bancos mundiales, las calificadoras, que sean ficticios. Nos van a decir que tenemos tales recesiones, o nos van a inventar datos, o nos vamos a... El punto es de que se van a hacer cuestiones ficticias de todo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos van a mentir. Nos van a dar datos que no son para que ellos puedan posteriormente hacer lo que ellos quieran con la economía. Nos van a mentir. La siguiente parte que nos revela la portada de la revista, la siguiente palabra que se puede llegar aquí a ver es precisamente Expo. ¿Y qué quiere referir esto? Esto lo han dicho también otros programas. Recuerden que es un programa que yo estoy haciendo en relación a que yo vi otros programas. Simplemente estoy dando yo mi interpretación. En muchas cosas obviamente vamos a coincidir. Entonces estamos hablando de la Expo de Dubái en el 2020, lo cual es la más esperada de todo el año y va a durar 6 meses. Aquí se van a juntar 25 millones de personas. Y es una expo en la cual pretenden decir el tema va a ser cómo va a ser el futuro, hacia dónde nos vamos a encaminar. Y es conectando mentes, creando el futuro. ¿De qué va a tratar esto? Mucho más que un tema, es una verdadera misión con la que la Exposición Universal pretende celebrar el espíritu de colaboración en nombre de desarrollo y la innovación. A partir del tema catalizador del Expo 2020 se declinan otros 3 subtemas que buscan profundizar y potenciar el objetivo de crear el futuro. La sostenibilidad para un progreso que no comprometa la vida y necesidad de las próximas generaciones. Y entonces esto va a ser muy importante de cómo actuar con recursos renovables, verdaderas campañas de reciclaje y realmente esa preocupación que tiene 2 caras. La primera es las empresas buscan obviamente maximizar sus ganancias por medio de las publicidades de los medios, en donde, como digo, tú eres el culpable por no separar tu basura cuando ellos no se fijan realmente en toda la contaminación que generan. La siguiente palabra es SDG. Más bien aquí estamos hablando de DGS, de lo que es la Agenda para el Desarrollo Sostenible. De hecho, SDGS es precisamente desarrollo sostenible, en el cual se reúnen los países para ver cuáles van a ser las nuevas políticas que se van a desarrollar a largo plazo. Estamos viendo que en realidad la primera cumbre fue en el 92 y la visión era hasta el 2030. Entonces, esto es una de las partes que nosotros podemos ahorita ver, simplemente el desarrollo sostenible. Y es esta iniciativa para tener los nuevos objetivos, debido a que ya los recursos nos estamos acabando. Ya somos muchos y entonces pueden venir muchísimas otras cosas como epidemias, como cierto tipo de cuestiones médicas o enfermedades que provoquen ciertas guerras. No lo sé, no quiero especular, simplemente vamos a pensar de forma positiva. Lo que no vi que sacan en otros programas, y esto sí lo podemos decir que es de aquí, a menos de que alguien me diga lo contrario, DGS es también el Dynamite Global Strategies, que es una empresa de Estados Unidos que desarrolla tecnologías aeroespaciales de seguridad y avanzadas, siendo ellos parte del conglomerado de empresas que están alineadas con las directivas de la defensa norteamericana. Entonces aquí estamos hablando de que vamos a ver desarrollos, quizás no lo veamos como tal, pero nos están avisando que tal vez en la secrecía vayan a tener desarrollos de nuevas armas. Y entonces esto está muy relacionado con lo que es todo lo que tenga que ver con la NASA, y ahorita es a donde se están enfocando Estados Unidos. Se me hace muy raro porque es una defensa tanto aeroespacial. Es como, vamos, que tú no recoges tu casa si no vienen visitas, ¿no? ¿Por qué yo me voy a defender? Porque yo estoy buscando nuevas formas de cubrir mi territorio en todos los aspectos. O incluso porque yo también estoy desarrollando tecnologías
para posibles invasiones que puedan venir de otros lados. Y yo no estoy hablando de extraterrestres, pero estoy hablando de que algunos misiles pudieran atravesar lo que es la atmósfera y poder caer. Entonces están desarrollando esto. También en la palabra expos encontré otra fuente en donde no solamente estamos hablando de la exposición de Dubái, la cual va muy relacionada con esto, pero también expos es considerado como el primer dispositivo inteligente de punto de venta basado en blockchain y de otra forma en criptomoneda, y se ha estimado que es la nueva forma de pago que virtualmente buscaría el fin del papel moneda en menos de 5 años dentro de la Comunidad Europea, y ya ha sido aprobado para su uso. Esto no se me hace muy descabellado, en donde ya las compras y todo lo que realicemos prácticamente va a ser en este nuevo dispositivo, en este nuevo blockchain. Esto también nos están avisando que en el 2020 se van a desarrollar muchos aspectos de esta nueva tecnología. La siguiente palabra es Bond. Y yo leí, la verdad, que, bueno, cada quien hace sus programas y cada quien tiene sus seguidores. Y las personas que vieron esta palabra dijeron Bond y lo pusieron como, es que en la nueva película de James Bond van a sacar nuevas tecnologías que van a utilizarse. La verdad es que no es así. Y lo voy a explicar también de una manera breve, porque esto está muy financiero. Sabemos que el mundo del 2020 al 2030 va a entrar en un problema económico a nivel mundial, donde ya no se va a fijar tanto en el crecimiento de un país, sino en la estabilidad del mismo. Es decir, y por eso digo que México, y lo he repetido en programas, se ha adelantado un poquito a eso. No me importa ya el número del crecimiento, sí es interesante, pero a mí lo que me importa es la distribución de esa riqueza. ¿De qué me sirve que crezca mucho un país si solamente esa riqueza la van a tener los millonarios? No me sirve de nada. Entonces, los bonos es aquella deuda que tiene el gobierno de Estados Unidos, que vende esa deuda para poder financiar sus proyectos. Vamos, los bonos a nivel gubernamental es eso. El gobierno te vende esos bonos de futuros proyectos que va a hacer, y cuando ellos ya obtengan esas ganancias, se te va a regresar una cantidad, un premio, un porcentaje. A veces es muy pequeño porque son bonos federales y el riesgo es mucho menor, y entre un bono sea más riesgoso, el beneficio es mayor, pero también puedes perder todo. Entonces resulta que para evitar la crisis en el 2019 empezaron a modificar las tasas, a modo que en el futuro, si tú invertías a 10 años, un ejemplo, cada que tú inviertes a mayor tiempo es mayor la ganancia, porque ese dinero lo van a tener congelado ahí. Entonces eso hace que mucha gente tenga inversiones a futuro, los que pueden hacerlo, las grandes empresas. Es, por ejemplo, si yo voy a invertir 1,000 pesos a un año, me van a regresar 1,000 pesos con 1,005 pesos, lo cual realmente, pues, bueno, estamos hablando de cantidades pequeñitas. Imagínate una empresa que tenga 500 millones, bueno, ya estamos hablando de más cantidades. Pero las empresas lo que hacen es, si yo invierto esos 1,000 pesos a 10 años, me van a regresar 20 pesos por cada 1,000 pesos o 30 pesos. Entonces lo hacían, y esas inversiones quedaban a largo plazo. Ahorita van a quitar eso, y entonces lo que van a empezar a promover mucho de los gobiernos van a ser el crédito, o previniendo también estabilidad, o disfrazando un poquito la crisis para que la gente ahorita empiece más a gastar y no a ahorrar, que eso no le conviene a los bancos. Al que los bonos a futuro ya no te den tanto rendimiento, entonces la gente ya no va a hacer inversiones a largo plazo, sino a corto plazo, o va a invertir en créditos, o gastarlos más bien, o va a hacer otro tipo de compras. Eso va a provocar que incremente lo que es el consumo. Y la siguiente palabra después de Bond es Beethoven. ¿Y qué refiere a esto? Es el 250 aniversario de lo que fue el nacimiento de Beethoven. Sin embargo, también hay otro tema interesante que hay que abordar en relación a esto. Y tenemos una referencia que es el año 1770. Y aquí hay algo bien interesante. Yo me acordé del nacimiento de alguien que era Hegel, precisamente. A mí me agrada mucho parte de la visión de Hegel, pese a que yo soy, obviamente me dedico a lo espiritual, pero yo leí mucho a Hegel porque él refutaba en sus filosofías mucho, era un poquito más materialista. Pero también investigando ese año encontré al poeta Ederlin. ¿Y qué tiene que ver Beethoven con esto? En primer lugar, que nacieron el mismo año. Y lo interesante de esto es, y pongan mucha atención, en ese año nacen estas dos personas, los cuales van a tener dos maneras de percibir el mundo que va a permearse hacia nuestras épocas. Es como decir, en el 2020 nos vamos a dividir o se va a acentuar mucho más las dos formas en las cuales las personas vamos a estar divididos. Ederlin, por ejemplo, era un poeta que era muy nostálgico. Él siempre hablaba de los orígenes del mundo, de la naturaleza, de que había respeto a lo antiguo, a todo lo que era el destino, había un destino sagrado, y que lamentablemente ya el mundo era un lugar en donde Dios nos había dejado casi a nuestra suerte,
pero añoraba esa parte donde los hombres eran virtuosos. Probablemente nos están hablando de algunos cambios que pueden haber, y es normal, esto no es ninguna predicción, esto ya está pasando. Vamos a tener que convivir con estos cambios y fenómenos naturales. Entonces, para mí Hegel era muy utilitario, era mucho más a lo materialista. A él lo que le importaba más era la sociedad y el progreso, esa utopía del mejor futuro. Y ahí es cuando empieza esa ruptura en donde en ese momento Hegel era la idea o la propaganda en donde el futuro que viene va a ser mejor, el futuro que viene va a ser mejor. Y así es como nos mantienen los gobiernos, como con la zanahoria enfrente de nosotros, como el conejo, y nunca la alcanzamos. Pero siempre va a ser mejor. Esto que estamos haciendo va a ser para mejor y para mejor. Y la verdad es que no pasa nada de eso. El mundo ha progresado en tecnología, han cambiado muchas cosas, pero realmente como sociedad no me digan que somos mejores que los antiguos griegos o los romanos o los aztecas. Entonces Hegel obviamente pues niega mucho el pasado porque no es nostálgico, le va más hacia el futuro y nos dice que lo importante del mundo es la tecnología y los estados fuertes. Aquí lo que nos dice es Hegel es el hecho de buscar más un poder o simplemente generar un estado de mayor calidad, y habla de ese supuesto progreso y de algo, y también de un crecimiento homogéneo. Una cosa es la igualdad. La igualdad es como poner el terreno parejo para que todos puedan jugar en la misma cancha, pero no le pueden echar el problema a la cancha como muchos entrenadores de fútbol porque juegan en la misma cancha, vamos, y se cambian el lado, entonces no hay ningún problema. Pero habla de la parte homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Una repartición más adecuada de todo lo que son los bienes materiales. Igual que tiene que ver Beethoven, que son percepciones mías. En su música Beethoven, si bien era obviamente es considerado el máximo músico para muchos, no podemos decir que fue totalmente apolítico porque los mecenazgos y a donde él impartía precisamente todo lo que son sus conciertos era con la gente de dinero. Pero Beethoven siempre estuvo como en la parte media, en donde sí respetaba muchísimo a la naturaleza, a los humanos, a esa unión, vino a la alegría, pero también hablaba de ese progreso. Entonces aquí Beethoven lo pueden haber mencionado porque es esa parte del pensamiento en donde los hombres de ciertos pensamientos o ciertas tendencias pueden llegar a convivir. Y esto a mí es lo que se me hizo interesante de que esto se mencionara a Beethoven. Vamos a continuar con la siguiente palabra, que es visión. Si bien la palabra visión, de eso hace referencia a 2020, que es una visión perfecta, si nos damos cuenta, va muy relacionado y va juntito de Beethoven. Entonces podemos decir que no está una palabra dividida, que simplemente ahí van a juntar Beethoven y visión, o sea, la visión de Beethoven. Y es esto que voy mencionando. Esta visión en donde se puede llegar a ese equilibrio en respeto a lo creado, respeto a la naturaleza, pero que puede haber un progreso. Entonces esto podría ser algo muy interesante, si es verdad que lo quieren promover, porque podemos enfrentarnos ahora en un futuro a realmente un crecimiento de lo que es nosotros como humanos, respetando a la naturaleza, lo cual para mí como chamán para mí es muy importante, pero también en progreso y desarrollo científico y social, que también para mí como chamán es demasiado importante. Y la siguiente palabra es biodiversity, es la biodiversidad, que nos va a referir a las estrategias de la biodiversidad que van a implementar la Unión Europea en el 2020 y que prácticamente se proyecta al 2050 y que paradójicamente también nos habla de, podemos juntar la palabra, yo creo que por eso venía en rojo, porque es la visión de Beethoven y también la visión de la biodiversidad que tiene la comunidad europea. Y yo creo que lo pusieron en rojo para hacer este enlace y este juego de palabras. Y la visión es que en el 2020 es detener la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos en Europa, al menos, restaurando en la medida de lo posible o incrementando al mismo tiempo la contribución de la Unión Europea en la lucha contra la pérdida de la biodiversidad de forma mundial, detener el deterioro que sufre el estado de conservación de todas las especies y hábitats, contemplando en la normativa sobre protección de la naturaleza de la Unión Europea, y mejor dicho estado mensurablemente y significativamente, de modo que en el 2020, en comparación con las evaluaciones actuales, un 100% más de evaluación de hábitats y un 50% más de evaluación de especies. Esto es una muy buena noticia. Esto es de que se van a enfocar ahorita más en lo que es rescatar esas especies en extinción y aquella biodiversidad, y lo cual va a ser muy importante también para nosotros. México es un país que contiene una biodiversidad muy grande. Latinoamérica, vamos, y muchas veces lo que hacen las grandes empresas, los poseedores del mundo, lo destruyen para que puedan vender más caro. Todo eso que pasó en el Amazonas o en Australia, eso ya tenemos que verlo, que eso fue algo creado y tiene que acabar. La siguiente parte nos habla de rat. Ya me da risa porque en los programas hablan de las ratas y que las ratas son muy importantes para el mundo
y de ahí no salen. No. Esto es muy interesante y si tú estás en un celular o en una computadora, esto te va a interesar. RAT. Eso va a representar las siglas de Remote Acceso Troyano. Es un troyano de acceso remoto. En español, es aquellos virus que se meten a tu computadora y que desde afuera pueden controlar todos tus accesos. Y eso se hace muchos fraudes. Sobre todo, por ejemplo, cuando se hacen en cuestiones financieras, que tengas tus datos bancarios en el Bitcoin. Secuestran tu computadora y te dicen que van a revelar todos tus datos. Pero todo lo que contienes ahí, a menos de que tú la pagues, es como un secuestro. Y entonces, precisamente se están haciendo muchas investigaciones y se han atrapado, bueno, el año pasado atraparon a 19 personas que estaban detrás de todos estos hackers, porque vulneraban lo que era tanto Mac como Windows, o sea, iOS como Windows, y ya también Linux. Entonces este es un malware, o sea, un virus muy dañino que permite a los piratas informáticos supervisar y controlar el ordenador, ¿okay? Y también esto se va haciendo de escalada global. Este programa te vale $30, y entonces imagínate, con esos $30 que tú tengas ese programa, puedes meterte a todas las computadoras o a la computadora que tú desees y ver que están tecleando cuando ponen claves o números confidenciales, números de banco. Y esto es un gran problema y pueden alterar todos los sistemas. Entonces, esto es bastante importante. Después de la palabra RAT tenemos NPT. ¿Y qué significa NPT? Son las siglas en inglés de No Proliferation Treaty, que se refiere al tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. Tratado que tiene muchísimas probabilidades de ser derogado, eliminado del plano geopolítico mundial en cualquier momento. Esto es bien importante. Todos los países, para evitar una crisis mundial, hicieron este tratado en donde las armas nucleares no podían ser utilizadas. Sin embargo, las economías, cuando presentan estancamientos o crisis, buscan sacar sus recursos, y entre ellos la guerra. La economía de Estados Unidos es una economía de guerra. Entonces, si se ve ya la crisis que va a durar 10 años, que es algo muy muy fuerte, pues siempre, no desde siempre, pero desde hace muchos años los países han podido, o las potencias, pues hacen guerras. Y el hecho de liberar este tratado, pues supondría una gran tensión en el mundo, y hubiera o no existiera guerra, porque tampoco me gusta ser como muy fatalista. Entonces, de todos modos, ese miedo haría que la economía se modificara o cambiara, y esto pues nos podría traer alguna especie de problema. Ahora, continuemos con la siguiente palabra que nos dice Warren, ok. Aquí podemos ver dos partes muy importantes. La primera, obviamente, es Warren, ¿no? O sea, nos estarán avisando de una guerra, nos estarán diciendo que puede venir algo importante en el mundo, alguna especie de conflicto, o nos pueden hablar de Elizabeth Warren, que es precisamente la opositora contra Donald Trump, y que probablemente, de las predicciones y por todo lo que yo veo, va a ganar. Puede ser la que pueda darle más dolores de cabeza a lo que es Donald Trump en este año, y sobre todo en todo lo que tiene que ver, porque es un año totalmente electoral. Y también el punto es que Elizabeth Warren, de ella ganar, de ella tener y de no ganar Donald Trump, puede representar lo que es el hecho de que ya no existe el Facebook, y muchas redes sociales como nosotros las conocemos se pueden acabar. La siguiente palabra que tenemos es Rafael, lo que es la muerte de lo que es Rafael. Si nosotros ponemos la palabra que continúa junto con Rafael, que es Rafael Nightingale, nos habla del santo patrón de la medicina. Y entonces, ¿esto qué es lo que puede llegar a referir todo esto? Que pueden haber grandes avances en la medicina, pero que también nos podemos estar enfrentando a que vaya a haber algunas epidemias o algunas catástrofes que podemos llegar a ver. ¿Y por qué lo relaciono también con el santo patrón de los médicos? Porque hay un apellido muy importante en donde está Florence Nightingale, que es precisamente la fundadora de la enfermería en 1870. Y en ese año dijo que el mundo tardará 150 años en ver el tipo de enfermería que ella imaginó. Y ella fue una progresista. Esto quiere decir que en este año pudieran haber muchos elementos importantes. Actualmente en Japón ya se están provocando el hecho de clonar lo que es los órganos por medio de lo que son las ratas, probablemente también la palabra rat, y clonar un órgano de rata, crear ese órgano,
pasárselo a los puercos y posteriormente obviamente seguirán los humanos. Obviamente esto era un problema muy ético, porque nosotros no sabemos si, imagínate, te ponen un órgano al puerco, vamos a ponerlo, que venga de la rata, aparte que es el año de la rata, el 2020, y de pronto ese puerco, ese órgano que tienes está creado específicamente para el puerco, pero no sabemos cómo va a crecer y cómo se va a desarrollar. Va a afectar la parte del ADN y puede lograr algunas mutaciones. Entonces esto estaría muy muy complicado, pero esto ya se está haciendo. Es una de las cosas que médicamente son muy importantes, y si se logra, pues se van a salvar muchísimas vidas. Ya no van a, porque mucha gente que espera las donaciones pues termina muriéndose. Entonces aquí prácticamente esto es algo muy bueno y se relaciona mucho con, yo creo que vamos a estar ante los grandes descubrimientos o aportaciones de la medicina. Y la última palabra es Rusia. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues Rusia, obviamente, y lo ponen hasta abajito, probablemente es el que vaya a estar detrás de muchos de los movimientos que se están dando. Sabemos, o más bien hay la idea de que precisamente los rusos pusieron a Donald Trump porque permitieron un espionaje que es prácticamente por lo cual lo van a enjuiciar. Y de alguna forma ellos pareciera, si se dan cuenta, que Donald Trump está sirviendo hasta a los judíos o a los rusos, porque los grandes ganadores con todos estos desmadres que está haciendo este señor han sido ellos. Pareciera que es un infiltrado de ellos mismos, en el cual parece que todo lo que está realizando les está apoyando a ellos, los está ayudando, y que parece que detrás de muchas cosas están precisamente los rusos, en el cual tienen en Vladimir Putin tal vez uno de los personajes más importantes de este milenio hasta el momento, y tal vez sea el hombre más importante. Entonces Rusia va a ser el que va a estar detrás de muchas de las cosas que estén pasando en este año. Yo voy a dejar que tú saques tus propias conclusiones. Yo te invito a que compartas este programa porque realmente esto considero interesante. El saber cómo viene el mundo y cómo nos va a influir también. Yo sé que este canal, mucha gente lo busca por las partes esotéricas. Pero el esoterismo y el ser brujo es el conocer todo. Conocer el ambiente, conocer tu mundo. Conocer no solamente es la parte egoica hacia ti mismo, es abrirte hacia otras percepciones. Yo espero que este programa te haya gustado. Si tú tienes algún otro tema que tratar, manda tus comentarios. Si tú encuentras otras palabras, también mándalo, porque podemos ir construyendo esto. Yo espero que las cosas buenas se vayan a dar y que tengamos la conciencia suficiente para evitar todos aquellos problemas que están viniendo. De nuevo, yo me despido de ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.